No quedó nada de ellos, nada. Arremetió y arremetió, una y otra vez hasta que ninguno de ellos se haya podido atisbar, cada monstruo, cada persona, todo fue consumido por ese remolino de ira, una marea implacable y voraz, agitada por aquel báculo de incuestionable lealtad a su dueño, deteniéndose únicamente hasta que todo desapareció. Goku X Jujutsu Kaisen, capítulo 3. Pequeña bonachona. Una frontera palpable se enmarcaba entre ambos, aquella niña, quien ni en sus más grandes pesadillas había llegado a ver nada igual, se ponía a sí misma en una pose fetal, esperando con horror a que todo termine, opuesto en toda la regla al Saiyajin, quien de mucho antes estaba acostumbrado a semejante nivel de crueldad, llegando al punto inclusive de ir en contra de sus semejantes, pues este se inclinaba más al mundo de los monstruos que del suyo. Se podría decir que ya nada le importaba, si sus acciones involucraban a los demás o no, se le era ajeno, y hasta donde se sabe, eso la incluía a ella. Embarrado de escombros y sangre, el Saiyajin, con una mirada oscurecida y muerta, colocó su báculo de vuelta a sus espaldas, resguardando aquella ira insaciable para otro momento. Ahora debería concentrarse en seguir las huellas de aquel espíritu maldito, lo que le atrajo en primer lugar. Sin embargo, justo a nada de marcharse del sitio, volteó su vista a un costado, encontrándose con aquella niña desamparada, su mirada gacha, envolviéndose a sí misma del frío al que se exponía su torso. Le tomó un tiempo, pero recordó lo sucedido instantes atrás, no, mucho antes atrás. Su noción del tiempo distorsionada constantemente, cada impacto que asestaba solo servía para hundirle en lo más bajo, a un abismo profundo donde ni el tiempo ni la razón tenían cavidad. Y lo sé porque, cuando todo finalmente terminó y levantó la vista, el sol era quien se postraba en lo alto, y no el atardecer como bien recordaba, había estado toda la noche así, como uno de ellos, malditos hijos de perra, malditos monstruos. En un acto de misericordia, lo último de ese remanente que aún perduraba en aquel corazón marchito, se despojó de su cobija y la desechó en la silueta expuesta de la infante, arropándola en un manto que así como podía anunciar condena y terror, también podía ser cálido. Quizás porque muy en el fondo, encuentre un reflejo en ella de lo que fue alguna vez, un alma inocente, testigo de cosas a las que ningún niño debería presenciar. Ella, tan pronto cuando sintió la tela caer a cuestas de su espalda, alzó la cabeza y abrió los ojos de par en par, incapaz de entender por qué. ¿Por qué? ¿Acaso planeaba seguir eso que aquellos sujetos no pudieron concretar? Si era así, no podría resistirse, aún seguía amarrada de brazos y piernas. No obstante, nada de eso se haría realidad, lo contrario, las sogas aferradas a sus extremidades cayeron a trozos ante su mirada, el Saiyajin responsable de ello, al usar el anterior cuchillo que se había utilizado para amenazarla. Niña, eres libre ahora, vete mientras puedas hacerlo. Mencionó Goku, algo de sudor se escurrió por su sien al mirarla por el rabillo, se preguntó en ese instante, ¿qué pudo haber sucedido con ella para casi terminar en las garras de la muerte? Ella se mostró escéptica, los sucesos acontecidos atrás fueron demasiado para digerir en una sola noche, simplemente estaba perpleja, inútil en hallar sentido o coherencia a todo lo anterior. Aunque ese no fue el motivo por el cual permanecía estática en el sitio, sentía algo, curiosidad por aquel peculiar Saiyajin y todo lo que éste trajo a su mundo, incluso cuando aquello mismo le seguía atormentando tras cada recuerdo. Ya no siento el mismo ardor que antes, no estoy tan seguro si se sigue encontrando aquí. Parece que el maldito se ha movido de lugar. Habló musitando, más que nada para sí mismo que con alguien, ignoraba a la infante a sabiendas que ésta le abandonaría pronto, pero no fue así, y solo consiguió verse como un demente. ¿Eh? ¿Fue real todo eso?
Ella murmuró en total desconcierto, sobándose las muñecas, rojizas por la presión a la que eran oprimidas con anterioridad. Goku, recibiendo y escuchando las palabras, volteó su rostro hasta nuevamente posarse en la visión de la niña, notablemente extrañado por aquella presencia vigente a su paradero. Se arrepintió de lo que dijo porque debería presentar explicaciones, aunque bien podría omitir aquello último y pasar, opción a la que decidió acatar con la pesadez de un suspiro. Creía haberte dicho que te fueras, mocosa, este no es un sitio al que un niño debería estar. Con una expresión fría que fijó en aquel rostro desconcertado, se expresó una vez más el Saiyajin, advirtiéndole en silencio las repercusiones de saber eso que ella le pedía conocer. Es solo que, nunca había visto algo igual. ¿Usted es un cazador de demonios? ¿Demonios reales? Con dificultad habló, a tropiezos con cada palabra que soltaba, pues ni ella misma creyó el día en que llegaría a decir eso. El conocimiento va de la mano con las consecuencias, yo si fuera tú intentaría olvidar lo que viste y regresaría de vuelta a casa. Contestó él, insistiendo en que ésta le dejase y abandonara el lugar, y tal vez hubiera sido así de no ser por el repentino dolor que punzó su hombro y le interrumpió. Fue como un recordatorio del día en que abrió los ojos en ese lugar, como aún sigue caminando entre los vivos gracias a esa mujer y al otro peliblanco, desde aquel entonces ha estado obviando su estado deplorable, luchando y forcejeando con demencia sin saber lo que eso provocaba en su cuerpo. Irónicamente pareció haber sido sentenciado por sus propias palabras, pues, de la misma forma que el saber, los actos acarrean cosas a futuro, tal y como ahora se demostraba con cada quejido adolorido que presentaba el Saiyajin. La niña se preocupó al verle sujetar su hombro con fuerza, sin pensar mucho en sus acciones, se acercó al Saiyajin y con algo de cautela colocó sus palmas en la superficie de aquel brazo, tratando de alguna manera servir como apoyo pese a la cuestionable utilidad en su accionar. Ella pudo sentir el tacto de aquella parte que tocó, era frío y rígido, bastante de hecho, no como piel corriente sino como algo metálico. Al buscar corroborar lo puesto en sospecha, una pobre prótesis de acero fue lo que se vislumbró en su retina, sustituyendo el lugar donde alguna vez hubo un antebrazo humano. Había olvidado cómo se siente la calidez del sol por la mañana. Comentó el Saiyajin, sus palabras acompañadas de una tenue risa, divertida no, sino pesada y distante, quizás estaba allí por el mero hecho de hacerse sentir otra cosa además de frustración. Pero de cualquier modo, fallaba en su cometido. Al permitir estarse unos pocos minutos en quietud, el Saiyajin se recompuso nuevamente y dio un paso atrás de la infante, quien le miraba desconcertada y aún preocupada por su estado. Gracias. Goku dijo sin más agregado, listo para irse a donde sea que la sangre le guiase. Por favor espere, ¿seguro que estará bien si sigue así?, exclamó consternada, ni siquiera ella misma conocía del todo la razón por la cual seguía ahí con aquel sujeto, después de todo, era consciente del enorme peligro que rodea al Saiyajin, lo ha visto con sus propios ojos, casi muere en ese lugar, y podría irse, hacer tal como el Saiyajin le había sugerido y huir, olvidar. Y sin embargo, aún con el miedo que le hacía temblar y entumecer la garganta, declinó, tal vez por ilusa, tal vez por ignorante, tal vez. Pero, algo en él le llamaba, cada vez que agitaba aquel báculo escarlata, cada vez que empalaba a aquellos monstruos en total ira, con una voluntad férrea, forjada quién sabía a partir de qué. Se preguntó si alguien igual a ella podría ser capaz de lo mismo, plantar cara a sus propias bestias, como en esa noche, como él. Goku volteó, de vuelta la miró y permaneció inmóvil durante algunos segundos, tomó asiento allí en el piso, pensando en sus aposentos el proseguir de su estadía. Estoy bien, solo necesito un pequeño descanso, con eso me será suficiente. Contestó Goku, su expresión serena, con la calma después de la tormenta marcada en su rostro. ¿De verdad? Bueno, si es así, hay una posada no muy cerca de mi hogar, podría mostrarle dónde queda si así gusta. Habló ella, petición incitante para quien se rodea en la suciedad y solo tiene al pavimento sólido como almohada, no obstante, Goku supo que aquello era más que un simple ir y quedarse. No tengo dinero para una posada, además, será mejor para todos si me mantengo alejado del resto. Informó Goku, su mero ojo se entrecerró ligeramente, fundiéndose en la sombra de su cavidad ocular. ¿Entiendes lo que digo, verdad?
exclamó el Saiyajin, de nuevo, advirtiéndole que se abstenga de permanecer a su lado. Ella reaccionó con notable indecisión, sus dedos apretaron los pliegues de la cobija que la envolvía y agachó la cabeza, incluso Goku se daba cuenta que había algo complejo detrás de esa actitud. Él suspiró, y tras algo de tiempo concurrido de no recibir respuesta, resignado habló otra vez. Dime algo niña, tú conoces muy bien los lugares de esta zona, ¿no es así? Indagó Goku, los motivos detrás de esa repentina curiosidad fueron desconocidos, la niña se vio ser tomada por sorpresa al escucharle, pero contestó después de un diminuto lapso. Oh, pues, he vivido aquí durante toda mi vida, estoy segura que sí, claro. Afirmó la niña, con la intriga del saber en sus palabras. Goku asintió, satisfecho aparentemente tras lo escuchado. Entiendo, es bueno saber eso. ¿Crees que puedas mostrarme? No soy de por aquí como podrás intuir. Consultó el Saiyajin, claro que era bastante sospechoso y extraño, pero, ¿cómo podría ella negarse a quien atrás le salvó la vida? El pedido era sencillamente ridículo en contraste al inmenso precio de haber sido salvada, no podría pagarle con algo tan miserable, aunque de momento eso era todo lo que podía dar a cambio. Está bien, puedo mostrarle algunas partes de la ciudad si quiere, pero, ¿podría saber por qué? Inquirió en intriga, en el fondo no esperaba nada bueno provenir del Saiyajin, por sí sola ella era capaz de intuir con antelación lo que buscaba Goku. Como era de esperarse, hizo oídos sordos, omitiendo al completo la pregunta, tan solo levantó su cuerpo del suelo, sin molestarse siquiera en sacudir la mugre adherida a su figura. Ella abrió un poco los ojos ante el movimiento del Saiyajin, observando la figura imponente del mismo sobrepasar la suya en gran escala, casi se parecía a un espectro, como el de las leyendas, la misma que últimamente difunde la muchedumbre entre los habitantes. Goku la miró con desánimo, la armadura envolvente a su cuerpo fría, el hielo del ambiente viajaba a través de cada pequeña cuchilla incrustada en su carne, le hacía temblar hasta las entrañas, literalmente. Y aunque desde hace años decidió tomar ese sacrificio, al final nunca terminaba de acostumbrarse por completo. Es momento de ir. Anunció el Saiyajin, ella le miró parpadeando, casi que ni había descansado, solo intercambiaron unas pocas palabras sin darse el tiempo de reposar debidamente. ¿Ahora? Balbuceó, el Saiyajin asintió en respuesta. En lo posible, sí. Corroborando habló, ella replicó su asentir y se dispuso a guiar el camino, sin embargo, otra cosa más importante pasó por su cabeza y detuvo sus pasos. Goku levantó una ceja, no entendía por qué de la nada se había quedado quieta, aunque más pronto que tarde lo haría, y solo pudo estar agradecido por ello. Primero, deje que vaya a cambiar mi ropa, llamaría mucho la atención si va por la calle como está ahora. Mencionó la niña, Goku se miró atónito por un momento efímero, desplegó su vista a su cuerpo y comprendió a qué se refería. Estuvo tanto tiempo conviviendo con esa armadura que ha olvidado completamente lo inusual que sería si alguien le mirase con ella, definitivamente evitó una bala gracias a esa niña. Por supuesto, lo había olvidado por completo, supongo que te esperaré aquí entonces. Dijo él, optando mejor en resumir el descanso que antes cesó, tomando asiento en el único lugar donde podía. Cuando regrese te devolveré esto que me diste. Habló la niña, en sus dedos sosteniendo el collar de aquella cobija perteneciente al Saiyajin, pues, anterior a los sucesos acontecidos, su vestimenta fue cruelmente rasgada por delincuentes degenerados, a decir verdad, no sabría si algún día llegaría a pagar todo lo que él hizo por ella, aunque esto último fuese de nulo interés para el Saiyajin. Espérame aquí, ¿sí? Te traeré comidas y encuentro algo. Habló antes de partir, con un tono que resonó entusiasta, se despidió con un gesto amable y desapareció, dejándole solo en la oscuridad adyacente. Comida. Repitió él, fue extraño, porque aunque se hubiera quedado allí, solo y con frío, sus ojos parecieron iluminarse con un brillo inusual. De entre lo poco bueno que conservaba en sus memorias, allí estaba la comida, desde siempre le gustó comer, y ya no solo por el alimento en sí, sino también por algo más profundo, algo que solo él veía en algo tan simple y mundano como la comida.
Tranquilidad, la tregua momentánea que se crea al comer, un pequeño respiro del mundo que solo la comida le logra otorgar. Él es un amigo recíproco de la comida, amante de la comida. Lo apreciaba desde el fondo de su corazón, porque sí, aún y con todas las cosas que han transcurrido en su vida, aún y con todo lo que perdió en aquella mazmorra, ese amor nunca se fue de su lado, nunca ha cambiado y hasta el día de hoy, por más pequeño y tenue que fuese el gesto, lograba hacerle sonreír, como ahora. Sin darse cuenta fue perdiendo la consciencia poco a poco, el sueño había tomado ventaja de su estado y burló su guardia, propagando su efecto cual fotón llega al ojo. Comida, comida. Musitó en total carencia de sentido, ya no tenía fuerza ni energía para pelear por su consciencia, simplemente se dejó llevar por el sueño y cerró los párpados. Dormía, sereno, con la sonrisa de un pasado distante, podría decirse que en algún momento de su vida, fue feliz sin saberlo. Su madre le recibió preocupada, fue solo ver la figura de Charlotte aparecerse en la puerta, y corrió con prisa para abrazarla, con las lágrimas desbordándose de sus cuencas al ver que en efecto, estaba a salvo. Charlotte. ¿Estás bien? ¿En dónde has estado toda la noche, niña? ¿Tienes idea de lo preocupada que estuve desde que desapareciste? Dicha madre habló en llanto, su hija presa de sus brazos que le aferraban hasta su pecho, más igual, reprendiendo su actitud. Basta mamá, estoy bien, haz más silencio, ¿quieres? Exclamó Charlotte, con un dedo apoyándose en sus labios, sabiendo bien lo que ocurriría de no ser ese el caso. Su madre también lo sabía, pero para ese entonces fue tarde, su voz había resonado lo suficiente para llamar la atención de aquel hombre. De repente, alguien más interrumpió ese reencuentro, se vio regurgitar del fondo de la casa, deplorable por cierto, apenas si había suficiente comodidad para llamar de aquello un hogar, era un sitio desolador, con las paredes cayéndose a pedazos, y los cristales agrietados, todo eso sumado al pésimo ambiente que decoraba el lugar, pues inmediatamente del momento de su aparición, aquel tipo trajo consigo, un apestoso hedor de aquel alcohol que se escurría entre sus comisuras. Ah, Charlotte. ¿A dónde diablos te metiste ayer, mocosa? Balbuceó el aquel, reposando en la puerta con una botella media vacía en su mano, cada palabra soltada llenando el aire de aquel aroma detestable. Está bebiendo de nuevo. Pensó con asco, viendo a su padre esmerándose en buscar consuelo en la botella, mientras él yacía con el rostro enrojecido por la intoxicación, inmerso en aquella falsa ilusión. ¿Y a ti qué te importa? Lo único que haces es estar aquí todo el día bebiendo como un idiota. Vociferó la misma con enojo, y su madre, temerosa de la reacción de su marido, no hizo nada más allá de llevarse la mano a la boca. ¿Qué dijiste, enana estúpida? Yo solo recordaba los buenos tiempos de gloria antes de que tú vinieras, si vas a hacer otra cosa además de molestar, mejor ve y compra más alcohol. Dijo él, perdió el interés en ella y se volteó a caminar adentro, sin embargo, la voz de Charlotte resurgió aún más alta que antes y detuvo su andar. ¡No! Ya basta. Siempre te la pasas balbuceando acerca de cosas que ni siquiera lograste en realidad. ¿Por qué mejor no te callas y te preocupas por nosotras? Gritó en cólera, aunque también con algo de temor, estaba presionándole demasiado y eso no podía desembocar en nada bueno. Seguido a lo dicho, una bofetada paró a su rostro por parte de su padre, provocando que la pequeña chica se estampara de lleno en el piso. Charlotte. Bramó su madre, acudiendo a ella, se agachó a su lado y trató de asistirla, pero enseguida fue apartada por un golpe violento de aquel hombre. Balbuceo que... No me hables como si fueras más que una mocosa. Si no fuera por ti yo jamás hubiera abandonado mis estudios en la universidad. Y todo por la maldita zorra de tu madre, si te hubiera abortado antes no estuviéramos pasando por esta mierda de situación. Declaró el hombre, con mal hablar y de mal carácter, rememora con nostalgia, siendo la nostalgia parte de su declive.
Es un hombre que antaño llegó a formarse como alguien derecho, pero que ahora eso solo le servía como un lejano recuerdo el cual aferrarse, con la ayuda de bebidas y demás, a cambio de restarle importancia a cualquier sufrimiento aparte del suyo, llegando al punto de golpear a las mujeres de su familia, si es que éstas se atrevieran a reprocharle. ¿Te crees que es fácil alimentar a una familia? Deberías estar agradecida conmigo de que al menos te traigo comida a la mesa y te doy un techo. Dijo, con lágrimas escapando de sus ojos, siempre con pena de sí mismo y nunca por compañía. Charlotte se cubrió a sí misma, los golpes de su padre siguieron asestándose en ella, incluso en su estado indefenso donde no podía defenderse con nada. Y su madre miró, impotente, al final, esa preocupación se quedaba en nada, no siendo siquiera capaz de protestar a favor de su propia hija, todo con tal de no enfadar más al aquel cobarde marido que tenía como cónyuge. De pronto se detuvo, volteó su vista hasta posarse en aquella quien se suponía era su mujer, y habló. ¿Esto es lo que querías? ¿Por qué mierda quisiste traer a un niño cuando te dije claramente que no podíamos? Sus palabras fueron cautelosas, no con tranquilidad, sino con un tono que amenazaba con alzarse de no recibir una respuesta correcta. Él caminó lentamente hacia ella, parando a nada de rozar el cuerpo de aquella dama, que le observaba con ojos temblorosos. Cariño, por favor, para con esto. Musitó ella, sosegada por aquel ímpetu que estremecía su ser. Charlotte fijó su vista en aquella escena, su corazón latía con el ahora miedo de ver a su madre ser maltratada, no podía permitir algo así, necesitaba hacer algo a como de lugar, lo que sea con tal de evitar aquello. ¿Quieres que pare? Así como yo te pedí que lo hagas cuando decidiste tener un hijo. Gritó, demasiado perdido en el alcohol como para razonar debidamente, desató su furia en ella, y no cedió en dar merced a cualquiera de las protestas de dolor. Es tu culpa también, ustedes dos han arruinado mi vida. Vociferó él mismo, pero eso fue lo último que dijo, porque antes de que siguiese con lo que estaba haciendo, un jarrón fue a parar en su cabeza y estalló violentamente en añicos. Contusión inevitable, apagó sus sentidos y se desplomó inconsciente sobre el cuerpo de la dama que golpeaba, ahora ésta, miraba horrorizada el cuerpo de aquel, mientras gran parte de su líquido vital se fugaba por el sitio del impacto. Charlotte. ¿Qué has hecho? Tartamudeó su madre, su vista fue volteada lentamente hasta el paradero de la causa. Charlotte. Fue una estatua durante ese periodo, no sabía bien lo que acababa de cometer, ella solo tomó el objeto decorativo de la casa, y lo usó, su mente estaba obstruida con el pensamiento de proteger a su madre. Y eso hizo. Quizás no de la mejor forma, pero sí, con la única opción. Su respiración adquirió más y más peso, cada segundo que permanecía observando a su padre, ese líquido rojizo, caía en cascada desde la cabeza de su padre hasta cubrir el suelo, parecía atraparle con solo la mirada, le estaba arrastrando a un pozo, del que ella no deslumbró luz alguna, y corrió. Huyó, con la máxima velocidad que dispuso, se dirigió a su cuarto a cambiarse, y se vistió con lo que sea que haya agarrado en el momento, ignorando los llamados de su madre que seguían resonando de fondo. Ya cambiada, se dirigió al comedor de aquella casa y tomó una pequeña canasta, en ella sirvió algunas frutas dentro, con la agitación presente con cada movimiento, pues, el Saiyajin era esa última opción que le restaba, no podía seguir estando aquí. Ya no. Charlotte, Charlotte. ¿A dónde irás? ¿Por qué nunca haces caso cuando te dicen las cosas? Pregunta vacía, no obtuvo respuesta alguna, ni tampoco nadie se volteó a verla, no fue nadie en ese momento. No, de hecho nunca lo ha sido, es solo que no ha caído en cuenta de ello hasta ahora, porque incluso su hija le dejaría atrás si de ser libre se tratara, quizás, por eso mismo es que ella no lo era. Siempre sumisa, sin alma, incluso cuando Charlotte era azotada y lastimada por cosas que no merecía, ¿qué hizo ella? ¿Y ahora? ¿Qué hace ahora ella? Nada, porque nunca nada cambia, nunca nada pasa, nada viene y nada se va. Los maltratos, los insultos. Todo es lo mismo en esta casa, detestable casa. Corrió y corrió, sin mirar atrás ni despedirse de nadie, con esa cobija negra en la mano y la canasta en la otra. Justo allí pasaron por su mente las palabras de aquel amigable sujeto que conoció. No corras por la senda peatonal.
Sí, pero el sentimiento que la abarcaba se lo impedía. Si ahora ralentizaba sus pasos, sería engullida por ese maldito pozo al que jamás sería libre. Estaba jadeando por aire, pero al final consiguió llegar a ese lugar previo del manifiesto paranormal, callejón que alberga penumbra. En el tumulto de esa oscuridad, le estaba esperando aquel Saiyajin. Y ella se adentró hasta allí, caminó recto hasta toparse con él, Goku, que dormía como si desde hace tiempo no hacerlo, con ese báculo rojizo atado a él por sus brazos. Era lo más preciado que tiene, lo único en realidad. Se quedó mirándolo por unos momentos, detallando su apariencia, sus facciones, el cómo aquellos inusuales conjuntos de gruesos hilos estructuraban tan única cabellera, cada pequeña cicatriz que marcaba su rostro relajado, y su ojo derecho cerrado para siempre, resguardando consigo las imágenes de todos los horrores. ¿Qué ha tenido que pasar este hombre para terminar así? Una duda flotante en su cabeza fue desintegrada con el exhalar de un suspiro de su parte. Ella se acercó a él, y le cubrió con su perteneciente cobija. Sintiéndose cansada, tapó la canasta con una servilleta y la dejó a un lado, posteriormente, sentándose al suelo en un costado del Saiyajin. Aunque aún no haya ni salido el atardecer, estaba cansada. Cansada, tan cansada, cansada todo el tiempo. Fin del capítulo 3.